muchos pacientes van a tener el sistema inmune deprimido por el tratamiento, y en algunos pacientes que a la par a veces desarrollan linfomas o cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Los factores de mal pronóstico se va a deber cuando el paciente, a pesar del tratamiento, va a tener una actividad alta de la enfermedad. A pesar de que le damos 2, 3 tratamientos, va a estar en doble terapia, van a estar permanentemente activos. Los restantes de fase aguda también, cuando están permanentemente elevados, o al inicio, al diagnóstico, han sido niveles muy altos, también es un factor de mal pronóstico. La cantidad de articulaciones afectadas a un inicio, también. El factor reumatoide y el NCCT a títulos altos también es un factor de mal pronóstico. Ya en pacientes que a veces a los 6 meses de diagnóstico ya van presentando erosiones, también es un factor de mal pronóstico. Y en los pacientes que ya recibieron 2, 3 tipos de terapia con sintéticos convencionales, también es un factor de mal pronóstico, ¿no? La actividad de la enfermedad, tenemos 2 escalas para hacer medición, uno que es el DAS-28 y otro que es el RESTAI. Con esto tratamos de buscar en cada consulta de los pacientes ver cómo va el control de la enfermedad con el tratamiento instaurado. Entonces, dentro del DAS-28 que evaluamos en estos pacientes, vamos a utilizar el conteo de las articulaciones inflamadas, el número de articulaciones dolorosas, que van a ser 28 articulaciones las que se tienen que explorar. Dentro de esto se incluye la articulación de las muñecas, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, codos, hombros y rodillas. Para sacar este cálculo, acá utilizamos lo que va a ser la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva. Con cualquiera de los dos se puede sacar el cálculo, ¿no? Y también evalúa lo que va a ser la actividad de la enfermedad con las preguntas dirigidas al paciente. La interpretación del resultado, cuando da un puntaje menor a 2.6, vamos a considerar que el paciente está en remisión de la enfermedad. Cuando es un puntaje de menos 3.2, va a tener una actividad baja de la enfermedad. Un puntaje entre 3.2 y 5.1 es una actividad moderada. Y en un paciente que va a tener una puntuación por encima de 5.1 es una actividad alta de la enfermedad. Y el otro parámetro que utilizamos para hacer seguimiento va a ser el RESTAI. En este normalmente vamos a valorar también cuál es el otro, las articulaciones inflamadas, la valoración global de la actividad de la enfermedad que se le pregunta al paciente, la otra, la valoración que hacemos desde nuestro punto de vista, y también la medición de la proteína C reactiva. Aquí los valores van a estar en relación a, cuando es un valor menos de 3.3 vamos a considerar que la enfermedad está en remisión. Un valor de menos 1.1 un valor de menos 11 una actividad baja, un valor de más 11 hasta menos 26 una actividad moderada, y cuando hay un valor de mayor a 26 la enfermedad va a tener una actividad alta. Ahora, ya entrando básicamente al tratamiento de la enfermedad, dentro del tratamiento hay varios ítems que vamos dando desde un inicio. Primero, con un tratamiento general en los pacientes que vienen a inicio, ¿no? Por artralgias, mientras vas empezando, completando sus exámenes, o si requieren algún tratamiento inmunosupresor, los analgésicos que damos en primera línea. Puede ser el paracetamol o algún otro antiinflamatorio no esteroideo. También utilizamos los corticoides a dosis bajas, generalmente una dosis en promedio de 7.5 a 10 mg por día. En muy raras ocasiones, pequeños bolos de corticoides de metilprednisolona, cuando hay mucha actividad de la enfermedad. Dentro de las medidas no farmacológicas, en los pacientes sí o sí, idealmente debería ir acompañado de la rehabilitación y su modificación de estilos de vida del paciente. Es un paciente fumador, con bebidas alcohólicas, un mal estilo de alimentación, no hace actividad física, en realidad no nos va a ayudar mucho al control de la enfermedad, a pesar de recibir tratamiento, porque muchos son factores proinflamatorios
factores que contribuyen con la actividad de la enfermedad. Algunos pacientes van a requerir cirugía, probablemente, pero esto ya va a ser secundario a la artrosis que pueda desarrollar la articulación por periodos repetitivos de inflamación que vaya a tener una articulación. Dentro del uso de corticoides, como les mencionaba, normalmente utilizamos dosis bajas de corticoides. En promedio, menos de 7.5 miligramos al equivalente de prednisona por día. Actualmente no deberíamos utilizar el corticoide por un periodo más de 3 meses. Y desde que se inició el tratamiento con corticoides, deberíamos hacer la reducción gradual en cada consulta mientras el fármaco modificador de la enfermedad va haciendo efecto, de tal forma que al paciente lo dejemos sin corticoide o con una dosis mínima de 5 miligramos diario equivalente a 3 meses. Ahora, ¿qué otros tratamientos vamos a incluir? Vamos a tener los DMARD sintéticos y los DMARD biológicos también, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en mayor desarrollo. Dentro de los fármacos antirreumáticos sintéticos convencionales, los más manejados en la artritis reumatoide, ¿cuáles son? El methotrexate, la sulfasalazina, la leflunomida y la hidroxicloroquina. Su objetivo o un punto objetivo de tratamiento se desconoce cómo actúan estos medicamentos. Normalmente la vía de administración de estos fármacos van a tener una administración de vía oral, vía subcutánea y vía intramuscular. ¿Qué procesos van a ocurrir o qué reacciones con este tipo de fármacos convencionales? Van a haber reacciones inmunoinflamatorias que van a aumentar la liberación de adenosina y su unión a los receptores de la superficie celular. Y siempre considerando los efectos adversos que pueden traer estos medicamentos. Normalmente van a traer más la proximidad gastrointestinal, náuseas, vómitos que pueda presentar el paciente. No es constante, pero normalmente la primera y la segunda semana de tratamiento puede haber todas esas reacciones. Las disfunciones hepáticas, que también puede haber elevación de las transaminasas, por eso se hace pH, algunos controles laboratoriales cada cierto tiempo para ver que como el paciente así por A o B por afuera le está yendo muy bien con el tratamiento, internamente no se produce alguna reacción adversa que nos lleve a cambiar el fármaco, ¿no? Y en alguna literatura se mencionaba antes el tema de la neumonitis. Alguien me preguntó por el tema del methotrexate y la neumonitis que puede producir. Anteriormente sí se veía una relación directa con el methotrexate, pero actualmente ya en algunos estudios incluso el methotrexate está ya como tratamiento de pacientes que van a tener enfermedad pulmonar intersticial secundario a la artritis reumatoide. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad, que vienen siendo el tratamiento biológico, dentro de estos vamos a ver diferentes puntos de acción. Los fármacos que van a actuar a nivel del TNF, los fármacos que van a actuar a nivel de la interleuquina 6, los fármacos que van a actuar a nivel de las señales de coestimulación de las células T y los fármacos que van a actuar a nivel de los CD20. Dentro de los anti-TNF tenemos al adalimumab, al ceftobiprumab, olimumab e infliximab. La administración de estos medicamentos van a tener una infusión endovenosa o una infusión subcutánea. Pueden variar de cada semana, cada 15 días o algunos sean de administración mensual. Entonces, ¿qué reacciones vamos a encontrar cuando la administración de estos fármacos? Va a haber una activación de las células extraorales, va a haber una angiogénesis, una expresión de citocinas y quimoquinas, ¿no? Con producción de metaloproteinases. Los efectos adversos principales de estos anti-TNF son los brotes que puede haber en los pacientes con esclerosis múltiple, alto riesgo de infección por herpes zóster, y si estuviera tuberculosis o antecedente de haber tenido tuberculosis, con estos fármacos puede haber reactivación de los grupos de la tuberculosis. Por ende, si tenemos la oportunidad de escoger otro fármaco, sería mejor iniciar con otro tipo de acción antes de los anti-TNF en pacientes con antecedente de tuberculosis. Después tenemos a los anti-interleuquina 6. Ahí tenemos al tocilizumab y al sarilumab. Estos fármacos también van a ser de infusión endovenosa y de infusión subcutánea. Este tipo de fármacos que van a hacer, va a haber una migración y activación de
va a haber una respuesta inflamatoria de los fibrocitos similares a los fibroblastos y va a haber una activación de los osteoclastos. Con estos fármacos, dentro de sus efectos adversos, puede haber las perforaciones gastrointestinales y las insuficiencias hepáticas graves. Ahora tenemos al Abatacept, que también va a tener una vía de administración endovenosa subcutánea, que va a desencadenar este fármaco, va a hacer que haya una activación de las células T efectoras y las células dendríticas. Así va a hacer que vaya una infiltración en las células B y la osteoclastogenesis. Entonces, con esto también va a haber una alta probabilidad de desarrollar algunas infecciones. Y a nivel de los anti-CD20, que es la rituximab, esta básicamente es una infusión endovenosa. El fármaco se administra cada 6 meses normalmente el medicamento. Esta va a actuar a nivel de los linfocitos B circulantes. ¿Y cuáles son sus principales riesgos o efectos adversos que va a tener? Igual, el herpes zóster. Y un riesgo también de leucoencefalopatía, pero va a ser en menor frecuencia y total. Tenemos los fármacos que van a ser los sintéticos, que son un poco más dirigidos. Ahí encontramos los que van a ser los inhibidores de JAK, ya sea el JAK1, el JAK2 o combinados. Aquí tenemos el tofacitinib, baricitinib y el upadacitinib. Normalmente estos fármacos son de administración oral. Sus principales efectos adversos dentro de estos fármacos que van a ser herpes zóster, el riesgo de protocolismo venoso, en pacientes que tienen problemas cardíacos, igual hay que hacer un seguimiento constante. Y también hay una reactivación de la hepatitis B en aquellos pacientes con antecedentes, ¿no? Ahora, una guía de tratamiento según la última guía que tenemos en este caso de la Liga Europea, cómo manejamos la artritis reumatoide. En un paciente que va a tener el diagnóstico de artritis reumatoide y que no va a tener contraindicación del metrotexate, en este caso como un mal convencional, iniciamos metrotexate. En un paciente que va a tener contraindicación del metrotexate, tenemos como alternativa leflunomida o sulfasalazina. Si le iniciamos metrotexate, podemos asociarlo a dosis bajas de corticoides, ¿no? Con una reducción progresiva hasta que el fármaco vaya haciendo efecto. Normalmente los fármacos convencionales, su efecto de acción lo vamos a notar al segundo o tercer mes de tratamiento. Entonces, ahí ya los corticoides se pueden ir obviando. Al igual que con la leflunomida o sulfasalazina, puede ir asociado a periodos cortos de corticoides. Si con este esquema de tratamiento logramos una mejora de los síntomas a los 3 meses, o tenemos un objetivo logrado que es la reducción de la enfermedad a los 6 meses, continuamos con el mismo medicamento y vamos haciendo una reducción progresiva de la dosis y probablemente en algunos pacientes a veces les damos vacaciones de la enfermedad por un tiempo, siempre con controles constantes. Si a pesar de los 3 meses de tratamiento por 6 meses el paciente sigue con la enfermedad activa, pasamos a la segunda fase de tratamiento, que ya vendrían siendo los tratamientos biológicos. Si tiene factores de pobre pronóstico, tiene reactantes de fase aguda elevada, tiene factor reumatoide de anticoagulante altos, muchas articulaciones inflamadas, entonces agregamos un biológico más, ¿no? Ya sea anti-TNF, interleucina 6, dependiendo al contexto clínico de cada paciente. O también se puede utilizar de primera línea los inhibidores JAK en aquellos pacientes que provocan mucho descarte o con un riesgo mínimo de herpes o enfermedades cardíacas. Y en ausencia de pobre pronóstico, o sea, no tiene muchos factores de mal pronóstico el paciente, podemos cambiar el primer fármaco primal convencional. Si hemos utilizado por A o B leflunomida, podemos cambiar la metrotexate. Si hemos utilizado metrotexate, podríamos cambiar la sulfasalazina. O en algunos casos se puede asociar doble o triple terapia, metrotexate más leflunomida, metrotexate más sulfasalazina, metrotexate más hidroxicloroquina, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que en esos casos sí llegan a un buen control de la enfermedad. Si a pesar de haber adicionado un biológico o un inhibidor JAK a los 3 meses de tratamiento o hasta los 6 meses no logramos una reducción de la enfermedad, pasamos a la tercera fase de tratamiento. Pero
logrado un control de la enfermedad, continuamos igual con la combinación de fármacos que hayamos elegido hasta una disminución de los medicamentos o ir dejando solo con un medicamento. En la fase o en el esquema 3 de tratamiento, si un biológico con determinada diana no nos ha funcionado, podemos cambiar también el tratamiento biológico, o si es que no hemos utilizado de primera línea un inhibidor ya, aquí podemos utilizar un inhibidor ya. Si a pesar de esos 3 meses de tratamiento iniciales con un control hasta los 6 meses no hemos logrado un buen control de la enfermedad, se vuelve nuevamente a valorar qué tipo de biológico podemos cambiar o buscar tal vez otros factores que estén desencadenando que el paciente no tenga un buen control de la enfermedad, estilo de vida, alguna otra infección asociada, que también a veces ¿no? hace que el paciente no tenga el control de la enfermedad y nosotros solo cambiamos medicación. Si el paciente no modifica esto, vamos a estar cambiando, porque con los biológicos tampoco es estar cambiando cada 3, cada 6 meses los medicamentos. Si a los 3 o hasta los 6 meses hemos logrado una remisión de la enfermedad, se continúa con el fármaco que está hasta ese momento y con una remisión progresiva a lo largo de la enfermedad. Acá son algunas guías que tenemos de referencia, la americana, la europea y esta es la latinoamericana. Acá donde se ve la combinación de algunos fármacos que utilizamos. Normalmente en todas utilizamos como primera línea el metotrexato, que es el fármaco convencional. Alternativo a eso, con las guías son las 3 que ustedes ven, tienen de alternativa la sulfasalazina o la eflunomida, ¿no? Y los glucocorticoides, que hasta en la EULAR dice una dosis menor de 3 meses. Ahora, conforme vamos escalando el tratamiento, las combinaciones vienen acá, metotrexate, hasta triple terapia, metotrexate más hidroxicloroquina más sulfasalazina o metotrexate más eflunomida como doble terapia. En la europea también hay ese esquema de tratamiento. Y en la latinoamericana también tenemos ese esquema de tratamiento, pero en algunos casos alternativos tenemos otro, que es la cefioprina. No es común que utilicemos, porque no tiene un mecanismo de acción específico de artritis, pero hay muchos pacientes que con la cefioprina la enfermedad también les va muy bien. Ahora, dentro de los otros fármacos vamos a tener, si hay una respuesta subóptima de la enfermedad, se va a cambiar el tratamiento. En las tres guías mencionan que sí se debería cambiar el tratamiento y la desescalación del tratamiento debería ser en forma continua o cambiando o rotando el medicamento de acuerdo a cómo vaya el paciente clínicamente. ¿Qué barreras encontramos para la atención de los pacientes con artritis reumatoide y en algunos casos que no logremos una remisión o un control de la enfermedad? La asequibilidad, el costo del tratamiento, el tratamiento biológico en muchos pacientes es muy inasequible. Aquí en el hospital contamos con 2 medicamentos biológicos. Hay muchos pacientes que van bien, pero ¿cuál es el problema? Que a veces tenemos por meses. Tenemos 3, 4 meses, nos quedamos 1 o 2 meses sin medicamento. ¿Y qué hacemos con eso? Que el paciente de lo bien que estaba yendo, otra vez volvemos a cero. Tenemos también los fármacos biosimilares. En algunos casos es una opción por el tema de costo, ¿no? Pero también no todos los hospitales contamos con esto. El precio del monitoreo en cada paciente que conlleva hacer el tratamiento. Y en algunos casos, para acceder al tratamiento biológico, nos piden la elaboración de guías de práctica clínica, lo cual en realidad no puede ser una guía de práctica clínica de un día para otro, sino lleva un tiempo bastante largo. Hasta que revise, pasa auditoría y lo demás, la aprobación del tratamiento biológico también demora. La accesibilidad. En muchos hospitales tenemos escasez de médicos reumatólogos. Hay muchos pacientes que no acceden rápidamente a un centro de salud que tenga especialistas. En aquellos centros donde se cuenta con médicos de familia, a veces los médicos de familia como primera línea de tratamiento le damos antiinflamatorios o corticoides, pero no tienen disponibilidad para hacer uso de otros fármacos. Hay muchos centros de salud o hospitales que no se cuentan con fármacos modificadores de la enfermedad. En algunos casos no se le puede hacer la monitorización frecuente del paciente, ya sea porque el paciente vive lejos, no pudo venir,
crónicas o algún otro motivo que les dificulta seguir el tratamiento continuo. Y la aceptabilidad, ¿no? Las actitudes culturales que hay en muchos pacientes. Hay muchos pacientes que uno le dice el tratamiento y pero el paciente a veces opta por el tratamiento alternativo, ya sea basados en hierbas, a pesar de que uno les diga que no es lo adecuado. ¿Qué más? Y cada paciente también tiene una actitud porque piensa que las enfermedades tienen cura. Y cuando uno le explica que no, ahí viene el problema con el tratamiento. O cuando les dice, va a ser un tratamiento en algunos casos indeterminado, entonces el paciente a veces tampoco quiere aceptar. Y muchos pacientes, como dice acá, que no tienen un conocimiento de la enfermedad o no tienen una conciencia de lo que conlleva tener una enfermedad inflamatoria. Y entonces, como forma de resumen, aquí vamos a ver algunos factores que van a contribuir en la patogénesis y como resultado del tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces, como ya habíamos visto, en el prediagnóstico los factores de riesgo, ya sean genéticos, la seropositividad, pacientes con exposición al tabaco, infecciones o las infecciones periodontales también que pueden desencadenar el sistema autoinmune. Nos conlleva con el desarrollo de artritis reumatoide. Buenos factores en el postdiagnóstico que van a ser la elevación persistente de biomarcadores de fase aguda, erosiones filtranas, anticuerpos presentes, las citoquinas que van a participar en la inflamación. Tanto los factores de diagnóstico y prediagnóstico nos tienen que llevar a qué consideraciones tenemos que tener con el tratamiento. En estos pacientes tenemos que evaluar a qué diana queremos atacar para elegir el tratamiento adecuado. Tenemos que ver la seguridad y la eficacia del tratamiento, manejo de las comorbilidades del paciente, las preferencias del paciente. Actualmente hay muchos pacientes que uno le puede plantear, qué sé yo, un inyectable mensual, pero a veces el paciente viaja de aquí a allá, no está por acá, entonces muchas veces optan por el tratamiento oral. Hay pacientes que no les gustan las inyecciones, prefieren el tratamiento oral, o hay muchos pacientes que no les gusta el tratamiento oral, que toman medicación por otras comorbilidades y prefieren las inyecciones mensuales o cada 2 semanas, ¿no? Actualmente el tratamiento se debería conversar con el paciente. Y también del costo de la medicación. Ahora, ¿cuáles son los resultados o qué logramos con todo esto? Con el tratamiento de los fármacos, vamos a hacer el tratamiento dirigido a la enfermedad. En estos pacientes, ¿qué queremos lograr? La remisión de la enfermedad o que hay una baja actividad de la enfermedad. ¿Qué también valoramos? ¿Cuán satisfactoriamente estamos con el tratamiento que le hemos establecido al paciente o con cuánta combinación de medicamentos logramos un objetivo de remisión de la enfermedad? Pero el objetivo es ese, buscar la remisión de la enfermedad. O en algunos pacientes que a pesar de haber regado todo el esquema terapéutico tienen artritis reumatoide refractaria. Entonces, estos 3 ítems son los que logramos o buscamos en algunos pacientes y en este caso tratamos de buscar la remisión, pero en algunos pacientes es difícil porque hay artritis reumatoides que son diferentes a todo el tratamiento. Y ese es